¿Qué es la epigénesis? Es el estudio de la expresión de los genes. Nosotros tenemos un conteo genético o algo dado que es, en el fondo, los genes, la mezcla entre los genes de la familia paterna, materna, y tenemos en ese sentido como posibles recorridos biológicos, en el fondo muy marcados. O sea, uno puede tener una genética que me determine a tener una altura entre 1,50 y 1,70, pero no más, porque no tengo digamos, herencia de mucha altura, pero la epigenética es el estudio de qué genes se expresan y qué genes no. Entonces, por ejemplo, depende de... Y ahí cómo se mezcla la genética con otros factores, con por ejemplo, la alimentación, con qué vida llevo, si hago deporte o no. Por ejemplo, si yo hiciera una persona que llevara una vida sedentaria, me alimento mal, no duermo lo suficiente, entonces se expresa el menor nivel posible de altura que tengo en mis genes. Y en cambio, si es que yo duermo bien, me alimento sano, hago deporte, se expresa el mayor rango de altura, por ejemplo, que yo tengo en mis genes. Entonces llego a 1,70 en vez de a 1,50. Lo mismo con las enfermedades. Yo puedo tener una herencia de diabetes y tengo el gen de la diabetes de alguna manera, pero eso no me determina a tener diabetes, sino que necesito que ese gen de la diabetes se exprese. Esa es la epigenética. ¿Y de qué depende que se exprese? Que yo cómo me alimente, qué vida lleves. Incluso en algunas enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, se ha estudiado que incluso la salud emocional influye en si se expresa o no el gen del Alzheimer o algunas enfermedades degenerativas. ¿Y qué pasa con esto de que los hijos puedan heredar los traumas que hayan vivido los padres, ya sea en situaciones de guerra, secuestro o cosas tan difíciles? ¿Y qué pasa con los hijos que es posible quizás que puedan heredar estos traumas? Claro, los traumas, que en ese sentido es un estrés postraumático y son altos niveles de angustia de manera perpetuada en el tiempo. La angustia y los trastornos emocionales van generando cambios en el cuerpo. Efectivamente, en el cerebro van afectando incluso la manera de que uno exprese o no cierta información genética. Y por eso mismo que muchas enfermedades en su expresión, enfermedades físicas, se relacionan con eventos afectivos, con traumas afectivos. Entonces, la persona que ha vivido un trauma, se genera una alteración en su biología y queda esa información de alguna manera guardada en sus genes. Entonces, en el momento que si tuvieron un gen o sea, un trauma, y después en el fondo tienen hijos, toda esa información se transmite de alguna manera a los hijos, y por eso que en la psiquiatría también interesa la historia de enfermedad mental, si es que han habido depresiones antes en la familia, porque cuando hay un pariente con un trauma o con una depresión, etcétera, ¿qué es lo que se hereda? La predisposición, o sea, una mayor quizás vulnerabilidad a desarrollar una depresión, si han tenido depresión o si han tenido un estrés postraumático en la familia, una mayor vulnerabilidad a generar algún trastorno de angustia. Pero no es que se herede el trauma en el sentido de que yo voy a tener el mismo trauma, ni que yo obligatoriamente voy a tener depresión si mi familiar tuvo depresión, sino de que yo estoy más vulnerable. ¿Y qué quiere decir eso? Que tengo que tomar más medidas preventivas y cuidar más mi salud mental que otra persona quizás, que no tiene herencia de enfermedades mentales. ¿Qué tipo de precauciones o medidas deben tomar las personas que tengan esta predisposición a heredar estos traumas? Eso es bien importante, porque la salud mental depende del ser humano como ser integral, no solamente de factores emocionales, sino que cuidar el cuerpo también es cuidar las emociones, llevar una vida saludable, cultivar buenas relaciones interpersonales. Eso se relaciona mucho con la salud mental, el tener no demasiados amigos ni miles de seguidores en las redes sociales, sino de que cultivar buenos vínculos, personas de confianza con que yo pueda contar, que cuenten conmigo.
de obviamente pedir ayuda cuando uno lo necesita y no esperar a que ya estar demasiado mal para pedir ayuda, ese tipo de cosas. Muchas gracias.